Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? Buenas noches. Hola, profe, sí, escuchamos ¿Bien? bien. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, vamos a esperar 3 minutitos que se nos conecten de pronto compañeros que faltan y damos inicio, bueno, 2 minuticos ya a las 6:35, ¿vale? Bueno, muy buenas noches. Damos inicio a nuestra sesión el día de hoy, porque si no nos conectaron dos compañeros más. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido con el foro? Cuéntenme. ¿Se han podido avanzar? ¿Se han encontrado, se han podido identificar como tal el material? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, señora. Sí, ok. Bueno, primero antes de iniciar con nuestra temática del día de hoy, voy a hacer como un recorrido por la plataforma para que identifiquemos lo que debemos hacer del foro, ¿listo? Y ya después pasamos a nuestra información de nuestra sesión el día de hoy. Entonces, recuerden, ya veo que 6 compañeros han participado en el foro, ¿sí? Recuerden que en qué consiste el foro. Entonces, en el foro, mira acá ya varios, que me parecen 12, ahorita me parecían 6. Vamos a entrar. Entonces ustedes ingresan al foro y acá en el foro aparece toda la descripción de lo que se debe hacer. Entonces acá, como vemos, nos dice que el tutor colocará un caso empresarial, ¿sí? Donde en él les harán herramientas financieras e indicadores financieros. Entonces ya les explico en dónde lo pueden visualizar. Y que la idea es que con ese material, ustedes que tiene análisis vertical, horizontal, indicadores, que ya vimos en nuestra sesión anterior, ustedes respondan estas preguntas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo ingresamos? Entonces, después de haber ingresado, ¿sí? Ustedes, creo que mi participación aparece de últimas acá. Acá ustedes van a encontrar la empresa modelo es Ecopetrol. Está acá
y acá, bueno, aquí alguien la colocó. Entonces, acá la podemos ver y acá también. ¿Listo? Allí ustedes van a encontrar el estado financiero de Ecopetrol, van a encontrar su análisis vertical, horizontal e indicador. Entonces, la idea es que con esa información y con lo que ya contextualización que ustedes tienen de Ecopetrol, ya sabemos, elegí esta empresa porque es una de las empresas con las que contamos con mayor información, ¿no? Entonces, para que pues ustedes pues la asocien también y sabemos pues de qué se trata esta empresa. Y la idea es responder y justificar sus preguntas. Acá veo que ya Carlos, hay varios que ya han respondido, entonces esa es la idea. La idea es que esta semanita, pues que ya la estamos cerrando mañana, prácticamente pasado mañana casi, ya cada uno haga su aporte individual, ¿sí? ¿Para qué? Para que a partir del día jueves y hasta el próximo 3, creo que es de diciembre, 4 de, perdón, acabo, estoy mirando, hasta el próximo 2 de diciembre, que se nos cierra el foro, ya hagamos la participación a nuestros compañeros, el aporte a nuestros compañeros. ¿Listo? Entonces recuerden que si hacemos a tiempo nuestra participación, nuestra primera participación, que es la individual, que pues, la idea es que sea entre hoy y mañana, pues se evalúa sobre el puntaje total de esa participación. Si ya lo dejamos para, perdón, ay, me he puesto mal, perdón. Si ya lo dejamos para el final, pues sí nos puede bajar un poquito de puntos, porque la idea es que nosotros podamos aportarle a los compañeros y que los compañeros también nos aporten a nosotros. Entonces, pues manejémoslo de esa forma. Entonces, esta semanita hagamos nuestro aporte de aquí a mañana y ya también empecemos a hacer el aporte a los compañeros. ¿Listo? La idea es que no nos enfoquemos en uno solo, sino que le aportemos pues a varios compañeros. ¿Listo? Bueno, eso frente a nuestro foro. Como les digo, ya veo que hay varios que han participado, veo que 6, y también tenemos que se está abierto hasta el 2 de diciembre. Y la otra semana nos vamos a encontrar nosotros el primero, ¿sí? Entonces nos encontramos el primero y allí también pues vamos a hablar un poquito del escenario número 7, les asignaré la empresa y demás, ¿listo? Entonces, pues hoy vamos a estar hablando de el flujo de efectivo. Esto vamos a hablar qué es el flujo de efectivo, cómo lo podemos analizar, interpretar. Eso pues también hace parte de nuestra temática y pues también nos ayuda muchísimo para nuestro escenario número 7. Antes de dar inicio con la temática, cuénteme si hay alguna pregunta. Geraldine, cuéntame. Profe, buenas noches, qué pena. Al fin lo del foro sí va a quedar en que podemos hacerlo en los grupos y ponemos los nombres de los integrantes. Sí, el aporte que hizo cada uno, ¿listo? Esa es una de las opciones que les di. Entonces, se reúnen de forma grupal, hacen el análisis y colocan los integrantes y en qué aportó cada uno. Ah, ok. Y lo del comentario para dos, igual. Ese sí pero no, ese sí lo deben hacer individual. Ah, ok. Comentarle a A dos compañeros, pero dos entonces ese compañeros o sí, grupo. exactamente, ese sí individual. Y, Listo. no, creo que era eso, sí. Listo, profe, gracias. Vale, bueno, ¿tenemos más preguntas? ¿No? Bueno, entonces vamos Sí, a, profe, yo una claridad. Es que estaba dime. entrando cuando su merced estaba explicando, qué pena. Entonces quedaría el foro entre hoy y mañana y la participación con los dos compañeros. ¿Hasta qué fecha? Qué pena que no le escuché. Hasta el 2 de diciembre, Maxi. Gracias, profe. Vale, listo. Entonces, hoy en nuestro encuentro, acá, hoy en nuestro encuentro vamos a hablar de, como les decía, flujo de efectivo. Estoy presentando las diapositivas, si las pueden visualizar, el material. Sí, ahí ya estamos visualizando.
Ok, gracias. Entonces, el flujo de efectivo. Entonces, el flujo de efectivo primero vamos a contextualizar de qué se trata y después cómo lo analizamos. Entonces, ¿qué es? Para entender el flujo de efectivo necesitamos entender qué es el efectivo. Entonces, el efectivo es ese dinero, ¿sí? Que como tal, con el cual podemos hacer transacciones. Hay que entender que el efectivo no es el inventario, el efectivo no son cuentas por cobrar, ni son propiedades, ¿sí? Que ese inventario, esas cuentas por cobrar o esas propiedades se convierten en efectivo, ¿sí? Pero acá cuando hablamos de flujo de efectivo son el dinero que ya como tal ha sido convertido, ¿sí? O sea, no es ese inventario. Es necesario tener en cuenta que tampoco son las ganancias. Las ganancias no son inventario y no significa que una empresa cuando tenga rentabilidad tenga efectivo. Hay muchas empresas que tienen buenos niveles de rentabilidad, pero no tienen efectivo o tienen problemas de liquidez. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros hablamos de rentabilidad, la rentabilidad la evaluamos sobre lo que facturamos menos los costos y gastos. ¿Recuerdan cuando hemos estado en resultados? Entonces, ingresos menos costos y gastos. Pero resulta que muchos de los ingresos pueden ser ingresos que no nos paguen de contado, sino que paguen a crédito. O sea, que no se recibe el dinero en efectivo. Y también muchos de los costos y gastos puede que tampoco los paguemos de contado, entonces también quedan esas cuentas por pagar. O sea que por eso existe este estado financiero, porque el estado de resultados me muestran son los resultados, ¿sí? De utilidades o pérdidas, pero sin tenerme en cuenta que es de contado y que es a crédito. Mientras que el flujo de efectivo sí me dice, mire, acá yo solamente le estoy mostrando partidas que mueven efectivo y que movieron efectivo. El flujo de efectivo resulta que también debemos tener en cuenta, ¿sí? Que cuando hablamos de efectivo, esa diferencia que con las ganancias es porque con las ganancias, ¿sí? Aunque lo vemos en el estado de resultado, las ganancias con ellas yo no puedo pagar cuentas por pagar, tampoco puedo comprar inventario, tampoco puedo pagar la nómina, ¿sí? Hay muchas cosas que no puedo pagar con ganancias porque las ganancias más que todo es un resultado de unas operaciones, pero como les decía, que puede que sí o no sean efectivo. Mientras que con el dinero en efectivo es en el que sabemos que es efectivo porque con él podemos cumplir con los compromisos operativos de la empresa, ¿sí? Con él también podemos pagar los dividendos o las ganancias a los socios si contamos con el efectivo. Entonces hay muchas empresas que ustedes también ven en el estado de situación financiera que dice ganancias acumuladas o también viene y dice ganancias por pagar, ¿sí? O dividendos por pagar, porque a veces, como les digo, las empresas tienen esos dividendos, pero no tienen el dinero. ¿Cuándo lo tienen? Pues de pronto al siguiente año, cuando ya les paguen los compromisos, entonces ahí sí las pueden pagar, ¿sí? Hay algunas empresas que sí tienen políticas de manejar todo de contado y normalmente sus operaciones van a ser muy similares, lo contable con el efectivo. Aunque siempre van a haber partidas que se diferencian. ¿Como cuáles? Como la depreciación, la amortización y las provisiones, porque esas las encontramos en el estado de resultados y son estimaciones contables para mostrar una realidad económica. Mientras que en el flujo de efectivo, allí no las tenemos en cuenta para sacar el efectivo porque resulta que son partidas que no me mueven dinero. Al ser partidas que no me mueven dinero, por eso allí las excluimos. Ahora sí, ¿qué es el flujo de efectivo? El flujo de efectivo es un estado financiero, está dentro de los 5 estados financieros que elaboran las empresas normalmente anualmente, es donde me muestran las entradas y las salidas de dinero. Ellas tienen un tiempo determinado que normalmente es un año. Él me mueva cómo fluye el dinero, ¿sí? No, lo máximo dentro de un periodo contable, 1 de enero a 31 de diciembre. Como les decía, me muestran las entradas, entonces de dónde llegó el dinero que utilizó la empresa y hacia dónde se fue. Existen dos métodos, el método directo y el método indirecto. El método directo me muestra los cobros y los pagos reales. Es un método en el que para poderlo elaborar hay que tener información puntual de la empresa, porque me dice usted cuánto es el dinero que ha cobrado, ¿sí? El dinero que obtuvo, ¿sí? Y los pagos reales que se hicieron. ¿Sí? Entonces todo es basado en documentos, a veces es un poquito más complejo porque tenemos que entrar un poquito al detalle.
Mientras que el método indirecto parte de una utilidad, ¿sí? Que sabemos que la utilidad está en el estado de resultados, pero me mueve partidas que tiene o no efectivo. Y empezamos a quitarle esas partidas que no movieron efectivo. Vamos a llegar, con cualquiera de los dos, vamos a llegar al mismo resultado, ¿sí? Sino que normalmente el método indirecto se hace o es el que más se utiliza para el análisis financiero, porque al tener relación directa con el estado de resultados, o sea, con la utilidad, pues podemos obtenerlo un poco mejor y podemos discriminar ya partidas que normalmente sabemos que puntualmente no mueven efectivo. Cualquiera que sean los métodos, igual siempre vamos a concluir o a llegar al mismo resultado y es el efectivo que se movió. Una forma de verificar que un flujo de efectivo está bien, ¿sí? Es cuando nosotros sacamos el total de flujo de efectivo o efectivo al finalizar del periodo. El que me sale en el estado de flujo de efectivo debe coincidirme con ¿qué? Con el estado de situación financiera en su apartado de efectivo, ¿cierto? Debe tener coherencia. Si yo digo que en el flujo de efectivo me quedaron 5 millones, pues cuando yo vaya a los bancos y a la caja, o sea, al efectivo y equivalente del estado de situación financiera, me deben aparecer esos mismos 5 millones. ¿Cuáles son los componentes del flujo de efectivo? El flujo de efectivo se divide en 3 componentes. En él se empiezan a distribuir las fuentes y los usos. Las fuentes es de dónde llegó el dinero y los usos que hicimos con ese dinero, pero se distribuyen en fuentes internas y externas. ¿Cuáles son los componentes? Componente de operación, de inversión y de financiación. O sea que en estos 3 ítems empezamos a describir qué pasó con el dinero. El primero es el flujo de efectivo operativo. El flujo de efectivo operativo como tal, como su nombre lo dice, me muestra los resultados de las actividades comerciales a las que se dedica la empresa. Me muestran operaciones que normalmente son internas. Cómo fluye el dinero, ¿sí? Frente al capital de trabajo que está relacionado con la parte operativa. También me dice cómo está un poco la solvencia, cuál es el sustento real del negocio, porque como es la parte operativa a lo que se dedica, pues es un poquito más detallado. Y este normalmente está bajo control del administrador, ¿sí? ¿Por qué? Porque él es el que maneja la parte operativa. Acá, ¿qué encontramos? Encontramos partidas como el recaudo de la prestación de bienes o venta de bienes o prestación de servicio, ¿sí? O sea, operaciones relacionadas con la parte operativa. Encontramos que el recaudo de cartera. ¿Por qué encontramos el recaudo de cartera? Porque hace parte de la facturación que emite la empresa. Entonces son partidas que allí encontramos también, sean que sean recaudo de cartera del periodo o de periodos anteriores. La nómina, los proveedores, los impuestos, encontramos las ventas, porque todo esto es parte operativa. Y la compra de mercancías. Entonces, todo lo relacionado con la operativa la encontramos en este primer apartado. Después viene un segundo apartado que es el relacionado con las inversiones, que es el componente de inversión. En él normalmente se generan actividades que son internas, pero que no son operativas. En él se incluye todo lo relacionado con propiedad, planta y equipo, con activos fijos, ¿sí? Por ejemplo, aquí miramos las cuentas por cobrar o los cobros por venta de propiedad, planta y equipo, ¿sí? Pero también si compramos propiedad, planta y equipo, también lo podemos ver acá, igual si compramos acciones, por ejemplo, si compramos activos fijos, títulos, valores, aspecto que, como su nombre lo dice, está relacionado más con la inversión. Aquí no aparece la compra de inventarios. ¿Por qué? Porque el inventario es operativo. Ese aparecería en el anterior. Y el flujo de efectivo para el componente de financiación es el dinero, tanto dinero interno, pero que casi la mayoría es de fuente externa, porque es el dinero que obtenemos por medio de bancos, inversionistas o accionistas. Acá, por ejemplo, vemos los ingresos relacionados con el capital social, aportes de socios, cobros por emisión de acciones, porque es una forma de financiarnos, pagos de préstamos bancarios o adquisición de préstamos bancarios. Igual, ingreso por capital social, pero también retiro de capital social, ¿sí? Entonces, todo lo relacionado con ¿qué? Con patrimonio y con pasivo, pero de fuente externa, ¿sí? Y que sea enfocado en financiación, porque en el pasivo también encontramos proveedores, por ejemplo, y ese es operativo. Ahora,
cuando ya tenemos el flujo de efectivo, voy a dejar de mostrarles acá y ahora les voy a compartir para que nos ubiquemos un poquito en el flujo de efectivo. Les voy a compartir el Excel. Listo. Listo, creo que están viendo mi Excel. Entonces, acá, esto era lo que yo les mencionaba. Esto es un flujo de efectivo. En el flujo de efectivo encontramos, partimos de la utilidad y empezamos a mirar aquellas operaciones que no generan efectivo, ¿sí? Entonces, algún cambio que de pronto, por ejemplo, tengamos en depreciaciones, en gastos financieros y cambios normalmente después empezamos con la parte operativa. En la parte operativa yo les dije, encontramos los inventarios, las cuentas por cobrar, encontramos las cuentas por pagar, ¿sí? Que son normalmente partidas operativas. Después viene el componente de inversión, donde encontramos la propiedad, planta y equipo, activos intangibles, ingresos recibidos por anticipado, por ejemplo, y en financiación, entonces lo relacionado con préstamos, sea que paguemos, o sea, con reembolsos de préstamos o ingresos o solicitudes de préstamos, arrendamientos financieros, dividendos, lo relacionado con los socios. Entonces, estas son las tres partidas. Por cada uno de esos componentes sacamos el valor de cada uno. Entonces, por ejemplo, acá me dio un valor positivo que se obtuvo, acá negativo y acá negativo. ¿Listo? Acá es el dinero con el que iniciamos. ¿Sí? Y acá, pues se me va a obtener el dinero con el que finalizamos. Y este de acá es el que les digo que debe tener relación con el mismo que aparece en efectivo y equivalentes del estado de situación financiera. Este se supone que es el mismo con el que arrancamos en enero, o sea, el saldo que quedó a 31 de diciembre del año anterior. Ya después de conocer cómo es su estructura, vamos a hablar un poquito de cómo la vamos a interpretar. Listo. Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros el análisis al flujo de efectivo? Entonces, el flujo de efectivo nos es útil. ¿Por qué? Porque nos ayuda a mirar cuál es la importancia de la gestión financiera, ¿sí? Es un instrumento que realmente va un poco más al detalle de cómo estamos moviendo las partidas. Ayuda a comprender de dónde está saliendo el dinero y hacia dónde se va, ¿sí? A veces en el estado de resultados, como les decía, algunas partidas no se cancelan en su totalidad, pero sí te sabemos que se va a generar un compromiso. En cambio, en este, si me dice, mire, usted realmente pagó esto pagó en inventarios, esto pagó a su nómina, entonces puntualmente me está diciendo qué está pasando con el dinero. Y pues esto va a ayudar a qué? A que haya una toma de decisiones acertada. Entonces, que pueda de pronto mirarse políticas de pago, que pueda analizarse a detalle qué está pasando con los recursos. ¿Para qué es el estado de flujo de efectivo? Él me ayuda a poder mirar un poco adentro de la empresa, ¿sí? Ayuda a mirar la gestión de la administración. Entonces, él me ayuda a mirar si hay problemas de liquidez, ¿sí? ¿Por qué? Porque como les decía, normalmente una empresa que es rentable no siempre significa que tenga liquidez, porque yo puedo tener unas ventas de 1.000 millones, unos costos y gastos de 500 y unas ganancias de 500. Pero cuando me voy al estado de flujo de efectivo, puedo ver que es que no he tenido con qué pagar porque esos 1.000 millones, 800, por ejemplo, los he dado a crédito. ¿Y qué pasó? Asumí unos costos de 500, o sea que puede haber 300 millones que no los saqué porque no me los pagaron y me tocó recurrir a una fuente de financiación y puedo tener un problema de liquidez. Pero eso lo puedo ver en cuál? En el flujo de efectivo. Entonces, por eso siempre la relación de efectivo no tiene que ver con las rentabilidades. También me sirve para analizar proyectos de inversión, para mirar a futuro y así calcular unas variables como el valor presente neto y la tasa interna de retorno, porque me ayudan a mirar si es viable a futuro. Usando el flujo de efectivo de año actual, por ejemplo, podemos proyectar también años futuros y mirar y evaluar después estos indicadores.
También me ayuda para medir la rentabilidad o crecimiento del negocio cuando normalmente no hay variables, ¿sí?, grandes entre lo contable y el efectivo. Entonces, me puede servir. Como les decía, normalmente sí, casi siempre hay variables significativas, entonces en ese caso, pues no me sirve. Porque también es importante el flujo de efectivo, porque en sí muestra el dinero real, no solo las utilidades contables, sino el dinero real. Entonces, podemos ver la capacidad que tenemos para pagar las deudas, podemos ver la capacidad que tenemos para invertir o expandirnos y si podemos operar diariamente. ¿Mm? Por lo tanto, vamos a poder identificar si tenemos problemas de liquidez, si de pronto tenemos una estructura de costos ineficiente, y si de pronto dependemos de deudas o de aportes. Esto cuando lo vemos, cuando empezamos a analizar las partidas y vemos, por ejemplo, que la partida de financiamiento es la que me genera más dinero más que la operativa. Cuando una partida de financiamiento, o ese componente de financiamiento, me genera mayores efectivo que la operativa, quiere decir que nos estamos financiando es por ese lado y no porque la empresa esté generando recursos. Resulta que podemos tener dos opciones en el flujo de efectivo por cada componente, ¿no? Lo normal es que al final del flujo de efectivo siempre me dé positivo. ¿Por qué? Porque usted no puede decir, me gasté menos tanto, ¿no? ¿Cierto? Al final usted queda con dinero en el banco o queda sin dinero. O sea, le queda cero o queda con un dato positivo, ¿cierto? Pero al final, al sumar los tres componentes. Pero componente, analizándolos separadamente, él sí nos puede dar, uno me puede dar, por ejemplo, el componente operativo me puede dar positivo, el de inversión me puede dar negativo y el de financiamiento me puede dar positivo, ¿sí? Es decir, me pueden dar positivos o negativos internamente. Si me da positivo, quiere decir que entra más dinero que el que sale. Por lo tanto, pues se tiene un excedente efectivo que también en exceso es preocupante, porque también cuando tenemos exceso de efectivo estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque el dinero no está rotando y el dinero pierde valor en el tiempo. Entonces, si también tenemos exceso de efectivo acumulado, pues también perderíamos. Entonces, pues la idea es como analizar en conjunto de acuerdo a las operaciones de la empresa. Pero, ¿qué pasa si me da negativo? Si sale más dinero que el que entra, pues quiere decir que la empresa tiene una caja negativa. Quiere decir que posiblemente esto se da porque tiene bastante inventario. Es muy común que a veces las empresas se llenen de inventario y realmente efectivo no tienen y pues porque el producto no está rotando como debe ser. Por eso aquí entrarían otros indicadores a analizarse en conjunto, como la rotación de inventario, la rotación de cuentas por cobrar y la rotación de cuentas por pagar. Entonces también porque tenemos tener exceso de cuentas por cobrar, ¿sí? O también puede ser que estamos pagando oportunamente, ¿sí? Sin tener en cuenta cómo nos está ingresando el dinero. Entonces, puede que tengamos problemas de liquidez o que en un futuro cercano tengamos el problema de liquidez porque no se nos va a acabar el efectivo, entonces para poder cubrir obligaciones. Señales normalmente que debemos tener en cuenta de acuerdo a cada actividad. Entonces, como les decía, tenemos actividades de operación, actividades de financiación y actividades de inversión. Entonces, las actividades de operación que debemos tener en cuenta que la idea es que el resultado sea positivo y sea creciente. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay una buena salud operativa. Recuerde que las actividades de operación que tienen relación con a lo que nos dedicamos. Entonces, pues la idea es que sea positivo porque pues, la empresa está generando sus propios recursos para poder operar. ¿Qué pasa si me da negativo? Pues podemos tener problemas en venta o costos muy altos. ¿Qué pasa si crece la utilidad, pero no está creciendo el flujo de operación de actividad? Entonces podemos tener problema de cartera y problema de inventario. Sí, usted está vendiendo muy bonito, pero usted está llenando de inventario y no está cobrando porque en el flujo de efectivo no le está generando buenos resultados. Entonces, como tal, estas actividades de operación, lo que me dice es si la empresa
tiene posibilidad o se está sosteniendo como empresa, porque es su parte operativa. Estos van a ver ahorita en los indicadores que aplicamos, que es el que más utilizamos para evaluar cuando hablamos de el flujo de efectivo. Cuando tenemos las operaciones de inversión, entonces podemos que ese nos dé positivo o nos dé negativo. Si nos da positivo, quiere decir que hemos tenido ventas de activos o que hemos tenido una reducción de inversiones. Entonces, acá normalmente cuando da positivo no es que sea tan bueno porque porque estamos hablando de flujo de efectivo, no de inversiones, sino flujo. Entonces, quiere decir que estamos vendiendo lo que teníamos, ¿sí? Entonces, posiblemente porque tengamos problemas de liquidez y necesitamos dinero. Por eso hay que tener cuidado. Si da negativo, quiere decir que eso puede ser algo bueno para la empresa porque la empresa está invirtiendo. Entonces, si ven que acá lo analizamos, a veces decimos actividades de inversión, o tiene que dar positivo, y no, porque si yo estoy invirtiendo en flujo de efectivo, me tiene que dar negativo. Si yo estoy liquidando una inversión que ya tengo, entonces me va a dar positivo. Y señales frente a las actividades de financiación. Entonces, cuando me dan flujos positivos, quiere decir que está entrando capital o deuda, o sea, que estamos sacando nuevos préstamos, que están llegando nuevos socios. Mientras que si dan flujos negativos, quiere decir que la empresa está teniendo políticas de pagar sus obligaciones o de pagar los dividendos. Entonces, en sí, lo que hacemos con el flujo es hacer un análisis integrado, donde normalmente, ¿qué respondemos? Si la empresa está operando y tiene suficiente dinero para operar, si la empresa invierte de manera coherente con su estrategia, entonces si ve que el de la parte operativa, pues miramos las actividades de operación. El de la parte de inversión, pues miramos todo lo relacionado con la estrategia de inversión. Y en la financiación, pues vemos si es una financiación que es saludable o riesgosa posiblemente. A veces empezamos y miramos que flujo tras flujo empezamos a aumentar la financiación y la idea es que no sea así, sino pues que sea algo que vaya de acuerdo con la estructura y las necesidades de la empresa. También miramos si al final aumenta o disminuye el efectivo comparado, por ejemplo, con la vigencia anterior. Y vemos también la relación, aquí entendemos un poco mejor la relación que tiene el estado de resultados y el estado de situación financiera. Ahora vamos a ver esos indicadores que podemos extraer del flujo de efectivo. Entonces acá, en estos indicadores que vamos a ver, vamos a evaluar la calidad que tiene la utilidad, la importancia, mirar la capacidad de pago para complementar también, por ejemplo, los de liquidez, mirar la liquidez real. ¿Por qué? Porque en los que vimos la sesión pasada veíamos una liquidez desde lo contable. Acá vemos una liquidez real desde el efectivo que realmente está moviendo la empresa. Y miramos igualmente la sostenibilidad del negocio basada en el efectivo, mientras que la que vimos en la sesión pasada es basada en la parte contable. La primera fórmula que vamos a ver es la fórmula de flujo de caja libre. En esta, ¿qué es lo que hacemos? O en el manejo del dinero. Miramos el flujo de caja operativo, ¿sí? Que es el relacionado con su operación y qué está pasando con la inversión en activos fijos. Con esto, ¿qué puedo mirar? Si la empresa está pagando sus deudas, si la empresa está repartiendo sus dividendos, si la empresa puede reinvertir en el negocio y si la empresa puede soportar alguna expansión. Eso es lo que me dice este flujo. Esta operación me puede dar positivo, me puede dar negativo. Si me da positivo, quiere decir que la empresa está generando excedentes sostenibles. O sea, excedentes que realmente le permiten crecer y mantenerse como negocio. Por lo tanto, eso le va a dar valor a los accionistas, ¿cierto? Si me da negativo, quiere decir que la empresa tiene problemas de liquidez y que pues la empresa, cuando a veces tiene problemas de liquidez, hay que mirar si puede ser porque está en expansión. A veces tener problemas de liquidez no es tan mal, por eso el flujo de efectivo nos ayuda a entenderlo un poco mejor, porque así yo puedo tener problemas de liquidez, pero resulta que es que estoy creciendo, me estoy expandiendo, estoy haciendo inversión, entonces pues por ese lado podemos justificarlo, ¿cierto? Pero eso lo vemos es en el flujo de efectivo.
Otro ratio que podemos ver del flujo de efectivo es el ratio de calidad de la utilidad. Entonces, él me va a mirar si realmente la utilidad contable se está convirtiendo en efectivo o si está quedando una cosa en lo contable y otra lo real en efectivo o si realmente pues sí se está convirtiendo. Entonces, se me puede dar 1, mayor a 1, igual a 1 o menor a 1. Cuando me da mayor a 1, quiere decir que hay excelente calidad, la utilidad que tengo en lo contable realmente se está respaldando con el dinero que me está quedando en la empresa. Cuando me da igual a 1, es adecuado y estable, ¿sí? Entonces, pues no, sí se está convirtiendo, pues de pronto no como se esperaba, pero sí se está convirtiendo realmente en efectivo. Y cuando me da menor a 1, sí tenemos una alerta, porque una cosa es que estemos mostrando una utilidad que no se está reflejando en la caja, porque podemos tener problemas de cartera, podemos tener problemas de inventario o algún efecto contable, ¿sí? Que de pronto no sea tan acertado para la empresa. No quiere decir que la utilidad se esté perdiendo, no, sino que la estamos acumulando, ¿sí? En los activos, en activos, ¿sí? Que posiblemente se nos están creciendo, ¿sí? Y que a veces se pueden hasta llegar a perder. Por ejemplo, la cartera cuando lleva mucho tiempo en mora, podemos perderla porque no nos la pagan, ¿sí? Entonces se va a castigar y se va a convertir en pérdida. Los inventarios, si por ejemplo se deterioran, ¿cierto? O se vuelven inventarios que son improductivos o que con el tiempo pierden su calidad para la empresa, pues también se va a perder. Tenemos la cobertura de intereses con flujo operativo. Este es uno de los indicadores que me mira si realmente la empresa con su operación, solamente con su operación, puede pagar los intereses. Si ven que es muy diferente al que veíamos en la sesión pasada, porque allí lo veíamos era respecto a las ventas, si no estoy mal. Acá lo vemos respecto al dinero que recibimos. Entonces, esto es lo que mide la capacidad que tiene la empresa para pagar los intereses usando el dinero que va generando en su parte operativa. Acá se utiliza como referente 3. ¿3 qué quiere decir? Que me puede dar 3 igual entre 1,5 y 3 y menos 1,5. ¿Por qué no utilizamos como referente 1? Porque es que 1 es si nosotros todo lo que nos llega lo utilizáramos para pagar. Y no es cierto. Sabemos que existen otros compromisos. Entonces, si me da mayor a 3, quiere decir que tiene una estructura financiera sólida, ¿sí? Y que de lo que recibimos en el flujo operativo, pues solamente el 30% estaría como relacionado con esa parte de cobertura de intereses. Si me da entre 1,5 y 3, es manejable. Todavía, pues estamos un poco comprometidos, pero todavía lo podemos manejar. Pero si me da menor a 1,5, hay un riesgo de que estemos sobreendeudados y que posiblemente no podamos cumplir en un futuro con esos intereses. Tenemos otro que es el porcentaje de reinversión operativa. Este lo que me ayuda es a mirar cuánto del efectivo que se está generando se está reinvirtiendo, pero ha sido reinvertido en activos productivos. Eso me puede dar entre el 0 y el 40, que quiere decir que es una empresa que es estable, que es madura, que ya realmente está aprovechando al máximo sus activos para ser productiva. Si me da entre 40 y 80, quiere decir que es una etapa, una empresa que está en crecimiento, entonces pues que hay que entender que posiblemente toda la reinversión no se le está sacando la máxima productividad, pero si me da superior al 80, quiere decir que está en una expansión que sea agresiva o que de pronto necesita modernizar porque ya sus activos no son tan productivos. El índice de conversión en ventas en efectivo. Entonces, como les decía, no siempre todo el efectivo que se genera se convierte realmente en dinero. Entonces, este indicador lo que hace es mostrarme qué porcentaje de las ventas realmente se están convirtiendo en efectivo real. Normalmente, si me da mayor al 15%, es excelente. ¿Por qué? Pues porque estamos convirtiendo, o la mayoría de nuestras ventas realmente las estamos recibiendo en dinero. Si me da entre el 5 y el 15, es un rango que puede ser normal para algunas industrias, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque normalmente su criterio o su forma de pago tiende a que pues no sea
así de contado y que todo se convierta en efectivo, sino que necesita un tiempo para el pago. Pero cuando está inferior a 5, hay problemas de cobranza o que hay ventas que son poco rentables. Entonces no nos las están pagando y lo que hacemos nos estamos llenando de cuentas por cobrar. Tenemos capital de trabajo generado. Si ustedes recuerdan, en los indicadores pasados vimos el capital de trabajo y veíamos que en él tomamos el activo corriente menos el pasivo corriente, pero allí tomábamos estimaciones contables. Mientras que acá la idea es mirar el capital de trabajo, pero realmente desde el dinero que estamos obteniendo de esas partidas que utilizamos, como la cartera, el inventario y los proveedores. Entonces aquí si me da mayor a 1, quiere decir que hay una mejora en el capital de trabajo y que estamos liberando efectivo, que no nos estamos llenando de esas partidas, sino que estamos convirtiendo en efectivo. Pero si me da menor a 1, quiere decir que hay que analizar porque podemos tener cuentas por cobrar e inventarios que pues, se nos están creciendo un poco. Tenemos la ración de liquidez, pero enfocada en el flujo operativo. Entonces recuerden que allí teníamos o analizábamos era esas operaciones también del activo corriente y el pasivo corriente o a corto plazo. Aquí igual analizamos el pasivo corriente, pero enfocado con el dinero con el que contamos, o sea, con el flujo operativo. Y eso nos dice cuánto tiempo se demora la empresa con el dinero que está generando en cubrir sus deudas a corto plazo. Entonces nos va a arrojar 1 año, 2 años, 3 años. Y pues nos vamos para la fase práctica. Bueno, no sé si hay preguntas. No. Voy a compartir mi Excel. Listo. ¿Están viendo mi Excel en este momento? Sí. Ok. Listo. Entonces acá tenemos los indicadores que les acabo de hablar, ¿sí? La fórmula y aquí la aplicación. Aquí la hago para solamente 1 año. Acá una pequeña interpretación. Entonces, lo primero es, cuando hablamos del flujo operativo, entonces aquí hay unas variables, ¿sí? Que están resaltadas, ¿sí? Por ejemplo, esta, flujo neto efectivo por las actividades de operación o explotación. Entonces, este es el que más vamos a utilizar, ¿sí? Porque es el que está relacionado con la operación de la empresa, ¿sí? El otro que más utilizamos en todas es, bueno, ya empezamos a ver, son partidas individuales y después empezamos a ver los ingresos operativos y los pasivos que son otros que necesitamos. Entonces vamos a ver, este primero me dice, mire, usted va a tomar el flujo operativo, ¿sí? Que es este de aquí, estos 415, y le va a restar, ¿sí? El flujo de inversión. Este es el efectivo libre, ¿sí? Entonces usted va a hacer esas partidas, va a decir, mire, va a comparar el dinero que recibe de su operación con el efectivo en actividades de operación. En este caso, a mí me da 527, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que es bueno. ¿Por qué? Porque es más el dinero que tiene en las actividades de operación, que después puede reinvertir en activos si lo quiere hacer, que tiene capacidad para pagar sus deudas, entre esas pues los dividendos, ¿sí? O si quiere pues pagar reservas que haya acumulado, y indica que hay un crecimiento y una sostenibilidad. ¿Por qué? Pues porque nos dio positivo y es pues representativo. Ahora, vamos a ver el segundo, calidad de la utilidad. Entonces él me dice, tomamos la utilidad, ¿sí? Y tomamos la utilidad neta. Entonces aquí esta utilidad neta la podemos tomar de acá, que normalmente la encontramos en el flujo de efectivo, pero también la podemos traer en el estado de resultados. Y también la comparamos con el dinero generado en las actividades de operación o de explotación. En este caso, nos da 2,80. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando analizábamos este de calidad, lo que veíamos era que, o lo que se esperaba, era que nos diera mayor a 1, igual a 1 o menor a 1. En este caso nos da mayor a 1. Quiere decir que la utilidad realmente está respaldada por la caja.
¿sí? Y pues si vemos, son 148 y en caja tenemos 415, o el dinero que está generando la actividad de operación son 415. O sea que realmente la empresa tiene cómo soportar sus utilidades. El manejo de las utilidades está relacionado con el manejo de caja y hay buenas cobranzas y buena gestión en este aspecto del manejo de la parte operativa. Vamos a ver la cobertura de intereses. Entonces, mirar si tenemos el dinero suficiente y si la empresa es sólida. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos este dinero del flujo de las actividades de explotación y las dividimos en los intereses pagados, que esos están por acá, 140. Por acá yo los traía formulado. Entonces, las actividades dividido en los intereses pagados y nos da 6,11. Quiere decir, recuerden que aquí ya lo veíamos desde el 3. Esto está por encima del 3. Entonces, es una empresa que es sólida, una empresa que puede hasta cubrir sus intereses hasta 6 veces con el efectivo que está generando y por lo tanto no tiene riesgo de un sobreendeudamiento. Vamos a analizar el porcentaje de reinversión para esta empresa. Me dice, tomamos el CAPLEX, ese lo encontramos acá, yo lo aquí, bueno, es este mismo que tenemos acá, los 415, y tomamos el flujo operativo. Entonces, el flujo en actividades, perdón, aquí me quedaron en actividades de inversión, acá me quedó mal, perdón, flujo en actividades de inversión. Porque ese porcentaje de reinversión, sí. Entonces, al hacerlo, ¿sí? Nos da un 27%. Tiene un nivel moderado de reinversión. Recuerde que ese se veía en porcentaje y en este veíamos que la idea era que era una empresa madura si estaba más o menos hasta el 40%, que estaba en un crecimiento si llegaba al 80% y si superaba el 80% estaba en una expansión agresiva. Acá estamos entre el 20 y el 40%, tiene una inversión que es moderada. ¿Sí? Lo que indica que la empresa está invirtiendo lo suficiente para poderse mantener, ¿sí? Y que eso pues normalmente se da estos porcentajes en empresas que ya son un poquito más maduras y que tienen su crecimiento controlado. Vamos a mirar cómo están convirtiendo el efectivo. ¿Qué está pasando con el dinero del efectivo generado frente a la utilidad generada? Entonces recuerden que eso sí es venir y restar el efectivo, acá, el efectivo y le restamos la utilidad neta. Entonces, en este, ¿qué nos da? En este resultado, pues la idea es que podamos mirar si realmente las ventas se están convirtiendo en efectivo real. ¿Sí? Y acá, pues, ay, aquí me quedó mal la fórmula. Utilidad neta. Ah, no, sí está bien. Sobre el efectivo. Pensé que no. Entonces, es que estas dos me quedaron repetidas. Sí. Entonces acá lo que me muestra es que la empresa tiene un exceso de su dinero que recibe, está sobrepasando la utilidad, que tiene un negocio que está soportado con la caja, no es que tenemos utilidad y esa utilidad no la podemos soportar o no la podemos de pronto distribuir a los socios, no, sino que está soportada y que realmente aunque se presentan ajustes contables, ¿sí? Otros compromisos, realmente sí se ve cómo la utilidad se convierte en efectivo. Este me quedó repetido, omitámoslo. Me quedó repetido. Y pasamos a este que es el índice de inversión en las ventas efectivo. ¿Qué está pasando con las ventas frente al efectivo? Entonces acá para este sí necesitamos el ingreso operativo, que ese sí lo encontramos en donde, en el estado de resultados. Acá se los traigo. Pero en el estado de resultados, el primer ítem, pues ya lo hemos utilizado en otros indicadores, que son esos ingresos a lo que se dedica la empresa. Y tenemos en cuenta el flujo operativo. Entonces, al aplicar la fórmula, miren acá y acá, entonces nos da un porcentaje de el 2,8, lo que quiere decir que por cada 100 pesos que nosotros vendemos, la empresa los está convirtiendo en efectivo 2,98 pesos. ¿Sí? Esto es un ratio que es bajito. Imagínate, usted vende 100 y no alcanza ni a recuperar 3 pesos. O sea, ¿por qué? Porque la empresa debe tener posiblemente fuentes de financiación. Entonces, no todo lo que vende lo recauda,
¿sí? Por lo tanto, pues en algunos sectores es muy riesgoso, ¿no? Porque pues son operaciones que se esperaría que superar ese monto. Hay que mirar el nivel. En este caso, esta es una empresa que es de uno, ¿sí? Entonces, de uno, aunque es una empresa que normalmente es comercial, pues posiblemente también tiene actividades a crédito. Y pues si nos vamos acá, podemos corroborar que acá vemos las cuentas por cobrar, posee cuentas por cobrar, pues el inventario es significativo, entonces pues posiblemente ellos no todo lo recaudan, sino que pues también invierten bastante y sabemos que sí, pues para mantener ese tipo de negocios hay que tener inventario suficiente. Nos vamos para el capital de trabajo generado. Entonces, para este hay que tener en cuenta las variaciones del capital de trabajo. Si en el momento en que estamos hablando de las operaciones de operación, de las actividades de operación, allí encontramos lo relacionado con el capital de trabajo, que es los inventarios, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y las provisiones. Bueno, esta la quitamos porque en las provisiones que se generan en cuentas por cobrar o cuentas o inventarios. Entonces, esas tres partidas las debemos tener en cuenta para el capital de trabajo. Entonces, la fórmula me dice, mire, usted va a tomar ese dinero que genera su actividad y a ese dinero usted le va a sumar la variación del capital de trabajo y después lo va a dividir en ese capital de trabajo. Con esa operación usted va a mirar qué efecto está teniendo la cartera, los inventarios y los proveedores en su caja. ¿Qué está pasando? Si estas partidas, ¿qué tan significativas son en su caja? Si usted, recuerden que si nos daba mayor a 1, la empresa puede mejorar en su capital de trabajo y está liberando efectivo. Eso quiere decir que no está dependiendo, ¿sí?, de sus proveedores o no está dependiendo de otras entradas para poderse mantener. Pero si nos da inferior a 1, quiere decir que sí dependemos de esos inventarios y que sí dependemos de esas cuentas por cobrar para generar caja. En este caso nos da 0.83 o 82.88%, lo que quiere decir que nos da inferior a 1. Entonces la empresa se está consumiendo el efectivo, no lo está generando, ¿sí? Y esto pues sucede normalmente cuando tenemos aumento de inventario, cuando no estamos cobrando oportunamente o la rotación de cartera empieza a no ser tan efectiva o cuando posiblemente estamos pagando muy rápido las cuentas por pagar antes de que nos paguen a nosotros. Entonces, en este caso es uno de los indicadores que esta empresa los tiene un poco débil, ¿sí? Como les decía, pues al ser de uno, normalmente ellos fomentan pues el manejo de inventarios para aumentar su nivel de ventas y rotación. Entonces, lo que tienen que analizar es si realmente todo ese inventario le están dando buen manejo, ¿no? Miramos la razón de liquidez, esta última, lo que hace es compararme con el pasivo corriente, acá lo traje, que lo traemos del estado de situación financiero, el pasivo corriente, y aquí lo comparamos frente con el dinero que estamos recibiendo. En esta ocasión, mire lo que está pasando, nos da 6,27, eso quiere decir que la empresa necesita 6,27 años con el dinero que le está generando su operación para poder pagar esos pasivos corrientes. O sea que esta empresa debe prestar mucha atención porque tiene muchas obligaciones a corto plazo que con la operación normal no logra pagarlas, va a necesitar todo ese tiempo. Entonces puede ser que tenga un desbalance entre las actividades de operación y las operaciones de inversión en capital de trabajo y puede que tenga riesgo de liquidez. Entonces acá vemos, cuando vemos las fuentes de financiación, mire lo que está pasando. ¿Sí? Aunque la empresa está generando acá efectivo en sus actividades, mire lo que pasa acá. La empresa, ¿sí?, está teniendo un nivel de endeudamiento, ¿sí?, externo, ¿sí? Y en donde vemos que se está generando, perdón, ¿sí? Un nivel, bueno, no, perdón, está pagando dividendos, está pagando obligaciones, ¿sí? Está pagando préstamos, ¿sí? Se ha dedicado a pagar préstamos, dividendos y demás, pero ¿qué pasa? Su respaldo en las cuentas
por cobrar, por pagar a corto plazo, no, porque aquí se tiene una deuda grande. Entonces, acá lo que vemos es que él ha tomado que como decisiones que decir, bueno, voy a dejar de pagarle un poco a mis proveedores, que es lo que normalmente encontramos en pasivo corriente, la nómina, servicios, los detiene un poquito y dice, me voy a dedicar a pagar a terceros, a pagarle a los socios, a pagarle a los bancos. Es una buena estrategia siempre y cuando no afecte tanto esa liquidez o su parte operativa. ¿Por qué es buena estrategia? Porque estos de acá abajo le cobran intereses. ¿M? Mientras que la parte operativa los proveedores no. Entonces, pues es una buena estrategia, pero puede llegar el momento en el que pues esos proveedores y demás, pues se nos revele, se puede decir, no le den el mismo financiamiento. Entonces, hay que tener cuidado con esas decisiones. En conclusión, respondiendo cada una de las preguntas con base en los indicadores, por ejemplo, ¿la empresa genera dinero suficiente? En este caso vemos que sí, porque el flujo operativo, que era ese primer datico que vimos de los 415, es sólido, es positivo, nos ayudaba para cada uno de los indicadores que fuera favorable para que realmente el dinero de la utilidad realmente fuera efectivo real, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que ese dinero se está absorbiendo con el capital de trabajo, por lo tanto debe tener cuidado con la cantidad de inventarios y la cantidad de cuentas por cobrar. Pero por el momento el dinero es suficiente. Que si la empresa invierte de forma coherente con su estrategia, vemos que sí, que tiene un nivel de inversión del 26%, no es agresiva, no supera el 80 ni el 40, pero que está en un crecimiento que ha sido sostenido, ¿sí? Entonces, pues va despacio, moderado, pero sí está haciendo inversión. La financiación es saludable o riesgosa. Vemos que es un poco riesgosa porque se está financiando con proveedores a corto plazo y va a necesitar siempre una fuente o varios añitos para poderlo pagar, en este caso 6 años. Pero frente a los intereses, sí no es tan riesgosa porque la empresa tiene unas tasas cómodas, o sea, lo que nos da a entender que la empresa con financiación de terceros, con bancos, con los dueños de la empresa, los dividendos, está bien, ¿sí? Es una financiación que no es tan elevada porque los intereses no son tan altos, ¿sí? Y pues viene pagando sus deudas y sus arrendamientos, pero el problema es con esa financiación a corto plazo. Que si la empresa está aumentando o disminuyendo su efectivo al final, disminuye. ¿Por qué? Miren lo que está pasando. Pasa de 655 a 556. Entonces la empresa se está consumiendo un poco este efectivo, ¿sí? Pues lo que lleva a entender que está pagando deudas y está pagando dividendos, como ya lo vimos acá, que esto es lo que está haciendo. Y pues, ¿qué relación tiene con el estado de resultados? Que la utilidad contable es positiva, pero que no está afectando la liquidez, o sea, quiere decir que realmente se está convirtiendo en efectivo, se está convirtiendo en dinero, ¿sí? Que los pasivos corrientes son altos, pero que en el flujo que está generando, el dinero como tal que está generando no alcanza a cubrirlos. Si yo hiciera de pronto el análisis de liquidez activo corriente menos pasivo corriente, posiblemente me dé positivo, ¿cierto? Porque pues estoy basándome en documentos contables y en operaciones, pero aquí cuando ya me baso en efectivo, en dinero, sí, no es tan saludable. Entonces hay que mirar, por eso es que hay diferencias en lo que yo analizo con los indicadores que vimos la sesión pasada frente a los que analizo con el flujo de efectivo. Este sí me muestra dinero, me muestra qué está pasando con el dinero. No quiere decir que el otro no, porque es que el otro también me ayuda a que yo me pueda proyectar, a que si este, por ejemplo, me da negativo, pues yo vaya a mirar el otro y miro la rotación de cartera y miro la rotación de inventario y encuentro el problema. Posiblemente tengo exceso de cuentas por cobrar o posiblemente tengo mal manejo de la rotación de inventarios. Entonces, es en conjunto que debemos analizar. Vemos que el negocio es rentable, pero debe analizar su estructura financiera. Bueno, preguntas.
¿no? El tema que les traía el día de hoy, ese era el tema del flujo de efectivo. Este nos va a ayudar también, como les mencionaba, para ver como otra perspectiva, ¿sí? Que no sea solamente la parte contable, sino la de efectivo, para que diferenciemos que a veces no, porque es normal que a veces nos muestran un estado financiero y nosotros veamos el estado de resultados y decimos, uy, todo ese dinero se recibe y resulta que no. Entonces, aquí vemos también las decisiones que se toman en las empresas, porque no es solamente tomar decisiones frente a lo que me llega del estado de resultados, sino que tengo que analizar realmente de todo esto que veo en el estado de resultados, qué sí se está convirtiendo en dinero. Y eso me lo da ese flujo de efectivo. Entonces, yo siempre digo que es uno de los estados financieros que en algunas empresas no le dan la importancia que deberían para la toma de decisiones, pero es el que me da un insumo grandísimo de cómo se está manejando las finanzas dentro de una compañía, ¿sí? Es una forma de evaluar también a la administración. Hay muchos gerentes que se dedican a vender y vender y vender, entonces muestran en el estado de resultados un montón de utilidades, de ventas y demás, pero cuando vemos su flujo de efectivo, decimos, sí, usted está dedicado a vender, pero todo se está llenando en cuentas por cobrar o todo se está llenando de inventarios y no se ve el dinero. Y pues tampoco la idea es que funcione así, es que pues sea algo combinado. Sí, lógico, las ventas pues me ayudan a generar utilidades y demás, pero que realmente lo vea convertido en dinero, ¿cierto? Porque con ese dinero es que yo voy a poder operar y voy a poder seguir funcionando, voy a poder cumplir con mis compromisos. Y eso lo veo en el flujo de efectivo. Bueno, entonces ya para ir cerrando, entonces no se les olvide lo del foro. Recuerden que este material que les compartí ya el día de mañana les aparece con la grabación, les aparece este Excel que manejé y les aparece la grabación. Y también pues los invito a nuestra última sesión el próximo lunes, 1 de diciembre, donde allí vamos a tocar también un tema muy importante ya para el cierre del análisis y la contextualización empresarial. Ya vamos a ver más desde la parte de la generación de valor y les voy a dar los lineamientos a cada uno de los grupos para el escenario 7, porque allí vamos a hacer un trabajo colaborativo y les voy a ir asignando la empresa con la que vamos a trabajar. Entonces, estar muy atentos a nuestra sesión del próximo lunes, pues en el mismo horario. 6:30. Bueno, hay preguntas, ¿no? No, profe, todo Entonces, claro. ok, bueno, entonces damos por finalizar. Ah, bueno, otra cosita. Yo les envié a ustedes de Secretaría Académica un formulario para que diligencien con el fin de que, pues la idea es que estamos en una mejora continua y pues la idea es evaluar la percepción que tienen ustedes frente a todo el proceso académico. Entonces los invito a que, creo que se los compartí el jueves o el viernes, no recuerdo, para que lo revisen y que podamos participar, ¿listo? Y ahora sí, entonces que tengan una bonita noche y nos encontramos el próximo lunes. Gracias, profe, muy amable. Muchas gracias, profesora. Gracias, Con profe. gusto. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Una feliz noche. Gracias, feliz noche para todos. Feliz noche.